Sí, señoría, usted lo ha hecho. Bueno, usted hasta incluso en las redes sociales ha circulado un vídeo en el que dice que no existió confinamiento. Entonces, su partido político. El gran problema no solo es que sea una mentira política, es que tiene toda una maquinaria a su servicio puesta a seguir engañando a los españoles y a tergiversar la realidad. Y contra eso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que levantar la voz, como hacemos aquí en estos medios de comunicación, hay que decir a los españoles que sean valientes, que salgan a la calle, que no nos rindamos, porque recordemos otras naciones que cuando este tipo de populismo totalitario comenzó a surgir, no creían que eso pudiera pasar. Yo lo recuerdo porque desgraciadamente lo tuve que vivir de cerca, cuando en Venezuela se decía Venezuela no es Cuba, en Venezuela es una democracia sentada, en Venezuela es imposible el comunismo, ahora no consiguen sacarse a la dictadura bolivariana, que como nuestro presidente le ha recordado, muchas de sus medidas son de este tipo. Es populismo bolivariano y al final es desprecio absoluto a los mecanismos de control del Estado, al Poder Judicial y a los organismos independientes. Y ante eso hay que rebelarse, porque está en juego la nación, está en juego la libertad, está en juego la democracia, está en juego la propiedad privada, está en juego incluso la vida y la seguridad de los españoles. Y es ante lo que nos enfrentamos y hay que ponerle a las cosas su nombre. No, pues ya habéis visto un par de vídeos. En primer lugar, Pedro Sánchez diciéndole a Santiago Abascal que ha rulado un vídeo por redes sociales en donde Santiago Abascal dice que el confinamiento no existió y se queda tan ancho el psicópata de la Moncloa, y después Javier Ortega Smith, que estuvo anoche en el Toro Televisión alertando, ¿no?, de ese populismo bolivariano que representa Pedro Sánchez y cómo todos los españoles tienen el deber de rebelarse ante la miseria y la ruina que este gobierno, el peor gobierno de toda la historia, solo mejora la criminal, ilegal, ilegítima y asesina Segunda República con sus checas, Este nefasto gobierno nos está provocando esa terrible ruina, humillación y destrucción absoluta. Decían ayer en Twitter lo de Sánchez asegurándole a Abascal que Vox va diciendo que el confinamiento nunca existió cuando fueron ellos quienes lo llevaron al Tribunal Constitucional por ilegal. Es de una psicopatía asombrosa. ¿En qué manos estamos? Y yo ya sé que, por supuesto, Pedro Sánchez es un jeta, por supuesto que es un sinvergüenza, por supuesto que es un vividor, ¿no? Pero, bueno, aparte de un mentiroso compulsivo, porque realmente las declaraciones de ayer en el debate de Estado de la Nación fueron trolas y trolas. Es decir, no dijo ni una sola verdad en los 85 minutos de su discurso inicial, ni tampoco en las réplicas, ¿no? Pero cuando llega a Santiago Abascal y le dice que es Vox el que va por ahí diciendo que el confinamiento no existió, pues realmente no sé, yo ya de verdad creo que es exigible un examen psicológico y psiquiátrico urgente, pero urgente, no solamente, por supuesto, a Pedro Sánchez, sino a todos los ministros y, vamos, al 80% de los diputados que tenemos en el Congreso, porque al final esa gente en el Congreso de los Diputados y también en el Senado son los que dirigen, son los que deciden nuestro futuro y las riendas de esta nación. Y si estamos en manos de gente con una clara enfermedad mental, como ocurre con Pedro Sánchez, pues no sé si realmente, pues vamos, no sé, es que ya uno ya no sabe ni qué pensar, cómo es posible, no sé, que no se hagan exámenes psicológicos, ¿no?, antes de adquirir, pues, una posición tan importante como es un cargo público o un cargo político, que en muchas ocasiones son una carga, en este caso Pedro Sánchez y todo el Partido Socialista y este nefasto gobierno que no solamente está dirigido por inútiles, ineptos e incompetentes, sino que, por supuesto, ahí dentro, en la cabecita, hay algo que no está funcionando muy bien, así que fijaos en qué manos estamos. Pero bueno, vamos a seguir comentando, ¿no?, lo que dio de sí el debate de Estado de la Nación del día de ayer. Nos decía El Mundo: Abascal pide la dimisión del presidente del gobierno y anuncia que derogará la porquería legislativa extremista y las ilegalidades separatistas, ¿no? Al final, el único partido de la oposición, porque realmente ayer Santiago Abascal demostró una vez más que sin duda la única alternativa real al nefasto gobierno que tenemos en Moncloa es sin duda el líder de la oposición y el único que habla de forma clara en este sentido. La gestión económica, por supuesto que es importante, pero también las cuestiones ideológicas, y claro que hay que derogar toda la porquería, toda la mierda, toda la ideología woke que la izquierda quiere imponer y que el Partido Popular cada vez que ha gobernado lo ha mantenido. Lo último, lo de la ley de memoria democrática, que dice Feijóo, no, lo derogaremos el primer día. Bueno, que empiecen con esas leyes de memorias históricas que tienen en las comunidades autónomas en donde gobiernan, o las leyes de género, etcétera, etcétera. Venga, que empiecen haciéndolo. Por supuesto, no lo van a hacer porque el Partido Popular es incapaz de tocar nada a nivel ideológico, porque probablemente hasta en unos
unos cobardes, eso por supuesto, punto número 1, pero punto número 2, porque defienden siempre las mismas políticas, defienden siempre la misma agenda. De hecho, ayer Pedro Sánchez salió con un pin en la solapa que representa la misma agenda totalitaria que defiende todo el arco parlamentario, desde la extrema izquierda de la CUP y Bildu hasta el Partido Popular, solamente Vox con la Agenda España, que presenta, como bien sabéis, o defiende unas agendas y unas políticas radicalmente distintas. Bueno, Santiago Abascal, que se ha estrenado en ese debate del Estado de la Nación, anunciando pues esa derogación, ¿no?, de toda la porquería legislativa aprobada por PSOE y Unidas Podemos, y bueno, lo único que se ha enfrentado con Pedro Sánchez y ha, bueno, pedido al Ejecutivo que dimita y también ha aplaudido irónicamente que ambos compartan sensibilidades en política migratoria, porque de hecho cuando Vox defiende una cosa es muy racista, muy malo y de extrema derecha, pero claro, luego ya cuando lo defiende el gobierno, pues todos aplaudiendo con las orejas. Al final Vox siempre tiene razón, pero bueno, hay mucha gente que se da cuenta tarde, claro. Bueno, buena parte del discurso de Abascal que se ha centrado en denunciar las contradicciones que existen en Pedro Sánchez y también en los socios de la coalición, que en su gobierno tienen enemigos de la Alianza Atlántica, que no están a favor de aumentar el gasto en defensa del PIB o que rechazan medidas que ha anunciado Pedro Sánchez el propio martes, lo de la coordinación nacional en materia sanitaria, ¿no? Y de forma irónica ese centralismo opresor o ese impuesto a bancos y energéticas que ha hecho ya caer la bolsa, 6.000 millones de euros de pérdidas por la caída en bolsa de la banca y las eléctricas, porque realmente es que, de verdad, el nivel de ignorancia supina de buena parte de la población, porque cuando hace estos anuncios propagandísticos y estas medidas populistas, ¿no? Pedro Sánchez, de estos impuestos a las eléctricas, a la banca y demás, y ves a la gente aplaudiendo con las orejas, tú piensas, pero ¿de verdad estamos rodeados, o de verdad toda la sociedad española son amebas intelectuales? ¿De verdad que hay tanta espora de mar viviendo con nosotros, que no son conscientes de que este tipo de medidas, de que este tipo de impuestos van a repercutir finalmente en el consumidor? Ya cuando el banco os ponga una nueva comisión a partir del mes de septiembre, le dais las gracias a Pedro Sánchez, o si hacen lo mismo las eléctricas. Cuando este tipo de medidas que no sirven absolutamente para nada, más que para seguir aumentando la inflación, más que para seguir empobreciéndonos a todos, porque estos impuestos van a terminar repercutiendo en el ciudadano, en la clase media, que es sin duda el objetivo de este gobierno. El objetivo de este gobierno es destruir a las clases medias, que la gente no tenga libertad económica, que la gente necesite una paguita y una subvención para vivir y que no tenga empleo, porque como bien sabéis, el empleo da libertad y sin empleo estás a merced de la subvención de un partido político y por tanto te compra el voto y te compra y te secuestra las voluntades. Y como digo, estas medidas populistas bolivarianas lo único que provocan es más ruina, más ineficiencia y más inflación, como estas medidas también de subvenciones, regalitos, todo gratis, ¿no? Como si fuera aquí Papá Noel, es decir, más gasto, más endeudamiento, por lo tanto más impuestos, por lo tanto más contracción económica. No aprendemos y no hacemos absolutamente nada bien por culpa de esta panda de incompetentes, de inútiles, de ineptos y de retrasados mentales, que tenemos al frente de este país. Bueno, buscando hacer un guiño a las clases medias, a las clases trabajadoras, por supuesto, acusar al presidente del gobierno de connivencia con los poderosos, esas leyes climáticas, esas voladuras de las centrales térmicas en un momento crítico de escasez, y que si no hay entre los líderes de la izquierda quien se extrañe de la coincidencia con las grandes multinacionales en ese fanatismo climático, porque al final es el gran problema que vamos a vivir esos próximos meses. En primer lugar, la inflación, y en segundo lugar, la falta absoluta de soberanía energética y soberanía industrial. Por eso ya están diciendo que puede haber corte de suministros, que se racione el uso de la luz, del agua, del coche y demás, y todo por culpa de ese fanatismo verde, de ese camelo climático, de esas leyes verdes que no sirven absolutamente para nada, más que para arruinarnos a todos. Y hablando aquí de 100% de energías renovables y diciendo no a la energía nuclear, no a la energía térmica, en un momento de escasez total y absoluta. Nos vamos al precipicio, nos vamos completamente a la ruina por estar dirigidos por una panda de incompetentes y por una panda de fanáticos. Es decir, lo que tenemos en Moncloa son fanáticos completamente. Y evidentemente así nos va, por supuesto, derogar todas las ilegalidades separatistas, toda esta porquería legislativa de leyes climáticas, rapina fiscal, aborto, eutanasia, las leyes de farsa histórica, las leyes sectarias educativas, por supuesto reconstruir todo lo que destruyan y levantar todo lo que derriben desde la economía hasta las cruces. Por supuesto que hay que derogar toda la mierda, toda esta puñetera basura ideológica
que nos ha impuesto la izquierda y que el Partido Popular cuando gobierna mantiene y aplaude. El PSOE pone las ideas y el Partido Popular las desarrolla, y necesitamos de verdad un partido político como Vox en el gobierno de la nación, en el gobierno de España. Necesitamos a Santiago Abascal en Moncloa para revertir la terrible situación que tenemos en España. Y por cierto, muy bien ayer, también lo comenté en el breve vídeo que grabé con el móvil, recordando Santiago Abascal a Calvo Sotelo, el crimen socialista que hizo estallar la Guerra Civil Española, que hoy se cumple el aniversario un 13 de julio del 36. Por lo tanto, buena noticia, o mejor dicho, una idea o una frase o un argumento bastante bien utilizado, ¿no?, por parte de Santiago Abascal. Más cosas que dijo. En primer lugar, un mensaje a Feijóo: solo desde la firmeza podremos construir una alternativa real que sirva para dar a los españoles lo que reclaman. Al final, como bien sabéis, Vox está en un gobierno con el Partido Popular, el gobierno de mi región, de mi tierra, de Castilla y León, y es un gobierno que está funcionando bien. Se aprobaron tramitar bajadas de impuestos el primer día, recortar las ayudas a los sindicatos para destinar ese dinero a planes de industria, de agricultura, del campo, proyectos para que vuelvan los jóvenes y puedan desarrollar un proyecto de vida aquí en Castilla y León. A nivel ideológico se denunció todas las banderitas arcoíris en las fachadas de los edificios, minutos de silencio por todas las víctimas de violencia intrafamiliar, fuera la ley de memoria histórica por una ley de concordia. Ahora se está redactando esa ley de violencia intrafamiliar que reemplaza las leyes de género que hay aquí. Es decir, se está haciendo bien las cosas en el gobierno de Castilla y León, y es un gobierno 70-30, o sea, solamente tenemos el 30% del poder del gobierno. Imaginaos que fuese un 50-50, ¿no? Por tanto, bueno, no está mal el decir: oye, mira, Feijóo, ¿de verdad quieres formar parte de una alternativa real ante la pesadilla terrible que estamos viviendo o no? Para que así al menos el electorado sea consciente de ello y el Partido Popular se retrate, principalmente toda esa gente que se informa, ¿no?, por los medios de comunicación tradicionales, que solamente sirven para mentir, para manipular, y no por las redes sociales, al menos para que el electorado que le quede al Partido Popular sea muy consciente de lo que es el PP. El PP no es alternativa de nada, es el relevo natural del Partido Socialista. Va a seguir con la misma basura ideológica que tantos problemas ha causado, va a seguir con el marxismo cultural imponiéndose en la calle, en la educación y los medios. Por eso, quien quiera frenar toda esta deriva progre y toda esta destrucción absoluta de todo, de instituciones, de convivencia, de libertades, de todo que está provocando el gobierno de Pedro Sánchez, esta terrible pesadilla que estamos viviendo, tienen que saber que, por supuesto, la única alternativa es Vox y no es el Partido Popular. Bueno, España puede darle una patada a las oligarquías de la Agenda 2030 que nos empobrecen al obligarnos a comprar lo que ya tenemos. En España hay gas, carbón, litio y petróleo. De hecho, en España hay recursos. Se podía tener soberanía energética, pero el fanatismo verde, el camelo climático y esta banda de fanáticos que nos gobiernan, pero ojo, también el Partido Popular, y que se alegraba cuando se cerraban las centrales nucleares o se derribaban las centrales térmicas, pues evidentemente así no vamos a ningún sitio. Bueno, reconstruiremos todo lo que destruyan y levantaremos todo lo que derriben, desde la economía hasta las cruces. La verdad es que un mensaje muy potente y muy intenso el lanzado a Pedro Sánchez, y también por qué no reduce su gobierno. En su agenda lo único que está es apretar aún más a los españoles. Tenemos el gobierno más caro de toda la historia, con más ministerios, con más gasto, con más despilfarro, con más asesores, con más coches oficiales, pero quien tiene que hacer el esfuerzo son las clases medias, que son los que no pueden irse de vacaciones o son los que no van a poder encender el aire acondicionado ahora con la ola de calor que está sufriendo España. Pero bien que Pedro Sánchez se va a ir en vacaciones con el Falcon o se va a ir al Palacio de Doñana, vamos, con un aire acondicionado bien fresquito. Qué puñetera vergüenza y qué manera de reírse en la cara a todos los españoles. Bueno, decía la Gaceta de la Iberosfera: Abascal en el debate sobre el estado de la nación, la adversidad es usted, señor Sánchez, y también un editorial: Sánchez va a por todos, que realmente es muy interesante. En primer lugar, resaltando el negrita, que ningún político va a sufrir las consecuencias de la crisis, sino que va a ser la clase media la que con su dinero compense los impuestos anunciados a las empresas eléctricas y a las entidades financieras, que no son más que medidas populistas bolivarianas. Exactamente lo mismo, y como bien dice la Gaceta de la Iberosfera, Pedro Sánchez ha anunciado la argentinización de la vida pública española, porque realmente nos vamos a convertir en Argentina desde un punto de vista económico, y puede que nos convirtamos en Venezuela desde un punto de vista social, judicial, jurídico, etcétera, etcétera. Y es importante, lo decía Javier Ortega Smith en ese primer vídeo, ¿no?, con el que hemos empezado este vídeo. En Venezuela también se decía que esto era imposible porque esto no es Cuba, y fijaos cómo está Venezuela, pero es que fijaos cómo está toda Sudamérica, que de momento solamente se libra Ecuador o Brasil. Fijaos cómo está el resto de países. Y que nadie se piense que por estar en la Unión Europea no nos podemos convertir en un país bolivariano, populista, argentino, venezolano y dictatorial, porque la Unión Europea no va a mover ni un dedo por nosotros, ni un dedo. Y es muy peligroso lo que tenemos en Moncloa, y ya muchas veces, pues bueno, al final Pedro Sánchez, pues bueno, sí, pues más o menos te lo tomas casi a cachondeo, pero esto es un peligro para la nación, es un peligro público completamente, y hay que ser conscientes de que nuestra vida, las leyes, la legislación, la economía, absolutamente todo está en manos de unos psicópatas, de gente que tendría que estar en un manicomio. Y no lo digo porque Pedro Sánchez me caiga mal, es un examen objetivo psicológico.
Pedro Sánchez lleva mucho tiempo demostrando que tendría que estar en un manicomio encerrado, por la salud suya y por la salud de todos, en un manicomio encerrado. En un manicomio encerrado. Y bueno, cerramos con Javier Ortega Smith, que no solamente estuvo en el Toro Televisión, también estuvo en el canal 24 horas, varios mensajes muy importantes. En primer lugar, Vox es un partido cercano a los trabajadores, pero no hemos apoyado las medidas de un gobierno que han dado como resultado un mayor empobrecimiento, porque todas las medidas económicas aprobadas por el gobierno son un desastre. Tú no puedes subir el salario mínimo interprofesional y que corra a cargo del empresario, tendrá que correr a cargo del Estado. Tú no tienes que endurecer el mercado laboral en una situación de contracción económica, tienes que flexibilizarlo. Tú no puedes apostar por más gasto público, tienes que reducirlo. Tú no puedes apostar por el sector público en tema de empleo, tienes que apostar por el sector privado. Tú tienes que tener un clima fiscal y jurídico atractivo para emprender, para que haya inversión, para que haya empresas, para que haya pymes, para que haya tejido empresarial. Tú no puedes aprobar ninguna medida económica de este gobierno. Todas las medidas económicas de este gobierno es propaganda pura y dura, son parches, que es pan para hoy, hambre para mañana. No puedes aprobar absolutamente nada. Te lo pintan bonito, no, hemos subido el SMI, hemos revalorizado las pensiones, ruina e ineficiencia absolutamente todo. Todo, pero claro, tienes que saber un mínimo de economía para entender esto, porque claro, quien no tenga ni puta idea de nada, como buena parte de la gente de ahí fuera, lo ve todo muy bonito. ¡Ay, suben los salarios! ¡Ay, revaloriza las pensiones! ¡Qué bien! Pan para hoy y una hambruna extrema de Burkina Faso para mañana. Bueno, las propuestas de Sánchez están provocando la ruina, la miseria, el endeudamiento de España y por tanto son un retraso para las posibilidades de los españoles y las empresas españolas. Es una ruina absoluta la que está provocando Pedro Sánchez, el peor presidente de la historia de España. Estamos gobernados por el peor gobierno de la historia de España. De verdad que muchas veces dan ganas de pasar de todo, de olvidarse de todo y de irse a la playa a ser feliz y a tomarte una caña, porque de verdad es que ver estas cosas, vamos, quitan años de vida casi. Pero bueno, la profesión va por dentro y hay que seguir, ¿no? Dando la batalla, peleando, trabajando todos los días, pero de verdad hay que librarse de una santa vez de esta panda de inútiles que nos gobiernan y también ser muy conscientes que el amigo de los narcos de Galicia no es solución de absolutamente nada. Es más de lo mismo, la única solución, la única alternativa real, de verdad, para revertir la nefasta situación de España y volver a poner a España en el centro del mapa y que vuelva a ser una potencia mundial como fue en su momento, por supuesto, Vox, Santiago Abascal y la Agenda España. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de miércoles 13 de julio. Como siempre, si os ha gustado, darle like, os podéis suscribir y dejar un comentario. Descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.